Bueno, buenas noches. Vamos a trabajar un poco el tema de la violencia, que fue el tema que, después de una breve encuesta con algunos de mis alumnos, por lo menos los que participaron, eh, han pedido el tema de la violencia. Uno dijo la guerra, que también tiene que ver con la violencia. Hemos decidido armar este videito, esta clase, pequeña clase reflexiva. Y para trabajar el tema de la violencia nos vamos a referir básicamente a dos autores. A Zizek, del cual ya hemos hablado, y Barthes, que es también otro autor que solemos trabajar mucho porque las ideas de estos autores nos permiten comprender un poco en profundidad el tema que queremos tratar. Y Zizek tiene un libro, una serie de ensayos donde reflexiona sobre la violencia y empieza con una suerte de chiste, una suerte de historia que va más o menos así. Dice que había un señor, gerente de una fábrica, que sospechaba de uno de sus empleados, sospechaba que le robaba. Entonces cada día le pedía a la gente de seguridad que lo revise. Entonces la gente de seguridad revisaba su bolso, revisaba su carretilla y lo palpaba y nada. Y todos los días lo mismo. Y el tipo sospechaba y sospechaba que le estaba robando y nunca enganchaba que le estaba robando. Y al final resultó que le estaba robando carretillas. En fin, es muy malo el chiste. Pero es nos permite pensar, es muy puntual en esto, nos permite repensar la realidad. No mirando al hecho en sí, sino mirando a un costado, ¿no? Prestando atención a un detalle que pasábamos desapercibido y que por ahí ese detalle era un nudo donde estaba la respuesta, o donde había una respuesta, o mejor aún, donde había unas preguntas que formular. Y Zizek, en uno de sus ensayos, establece una relación entre tres tipos de violencia. La violencia subjetiva, la violencia objetiva o sistémica, y la violencia simbólica. Tres violencias: subjetiva, objetiva, sistémica y simbólica. La violencia subjetiva es la que vemos todo el tiempo, ¿no? Los actos de violencia concretos, una represión, un asesinato, un desaparecido en democracia, un desaparecido en dictadura. Se manifiestan violencia de género, violencia social, violencia económica, la vemos todo el tiempo, estamos rodeados de esa violencia. Los noticieros no hacen más que hablar de la violencia subjetiva. Y ahí está el detalle, ahí está la importancia de mirar al sesgo, dice Zizek, mirar de costado, mirar al costado, ¿no? Para ver un poco mejor qué es lo que sucede con esa violencia subjetiva. ¿Por qué vivimos en un mundo donde la violencia subjetiva tiene tanta fuerza, donde la violencia subjetiva parece atraparnos? Y nos sentamos a consumir esa televisión de violencia subjetiva, asesinatos, robos, crímenes, represiones, en fin. Pareciera ser que toda nuestra historia se construye en base a la violencia. El conflicto siempre es un conflicto violento. Y le prestamos sumamente atención a esta violencia subjetiva sin tener en cuenta, dice Zizek, otra de las caras de la violencia objetiva. Recordemos que son tres: subjetiva, objetiva y simbólica. La violencia objetiva o sistémica es la que está detrás de la violencia subjetiva y es la que le da vida. Las raíces de la violencia subjetiva, la que vemos todos los días, están es la violencia objetiva, la violencia sistémica, la violencia que no vemos y que está latente todo el tiempo. ¿Y cómo es esta violencia objetiva, esta violencia sistémica? Vivimos en un sistema que es violento. Lo que nosotros llamamos normalidad es un sistema violento basado en la desigualdad social y, como consecuencia de esa desigualdad social,
de esa injusticia social, se dan un montón de otras desigualdades económicas, políticas, de género, de poder, dentro de la misma sociedad. Toda violencia subjetiva tiene su raíz en la violencia objetiva. Los femicidios, por ejemplo, que son la cara visible, o sea, son violencia subjetiva, tienen sus raíces en el sistema machista, el sistema que está naturalizado como machista, un sistema donde aparentemente los hombres gozarían de ciertos privilegios que las mujeres no, por tal o cual razón. Argumentos que, por más verosímiles que hayan sonado durante muchos milenios, hoy ya son completamente irrisibles. Sin embargo, están tan metidos dentro del inconsciente de los individuos que componen la sociedad que uno los toma como algo natural, ¿no? Hasta hace unos años un piropo era algo completamente naturalizado. Es gracias a la deconstrucción del feminismo que uno toma conciencia de que eso que uno creía que era natural no lo es injusto. Ya vamos a hablar de la deconstrucción. Por ahora vamos a hablar de cómo este sistema que se presenta como natural, este sistema violento que se presenta como natural, como normal, es en realidad una construcción histórica. Y cómo esta construcción histórica surge de la necesidad de un grupo reducido de personas que tienen dinero y poder para conservar su dinero y su poder, sus privilegios de clase. Hay toda una gama de recursos en el mundo, recursos que se manifiestan a través de la televisión, de las redes sociales, que sostienen constantemente esta desigualdad social que está naturalizada. Pareciera la cosa más natural del mundo que haya ricos y pobres. Pareciera la cosa más natural del mundo que alguien muera de hambre o de frío. Pareciera ser la cosa más natural del mundo que existan las injusticias sociales, las desapariciones en democracia y que muchos de los criminales salgan impunes, o sea, no sean castigados por sus debidos actos de violencia. Bien, entonces, violencia objetiva, violencia sistémica. En estos días estuve hablando mucho de cómo vamos a volver a la normalidad después de la pandemia, ¿no? Estamos en una pandemia, estamos en un estado anormal de cosas, y este estado anormal de repente sirvió para que nos diéramos cuenta de que el estado normal de cosas no es normal, sino que es una construcción cultural basada en la violencia. Una violencia que, como está naturalizada, como está invisibilizada, como creemos que es el estado normal de cosas, no reconocemos como tal, es decir, como violenta. Este tema surgió el año pasado a partir de las protestas que se llevaron a cabo en Chile y la represión, la fortísima represión del aparato policial chileno para silenciar la protesta del pueblo. El pueblo chileno se estaba quejando por décadas y décadas de injusticia social. Y los medios de comunicación hacían foco en las protestas, hacían foco en la violencia de las protestas. No es casualidad en realidad que no hayan hecho nunca foco en la violencia de la represión. Nosotros nos enteramos de la represión y demás por las redes sociales, especialmente en mi caso por Facebook, que, dicho sea de paso, en un momento dado se dejaron de mostrar cosas que pasaban en Chile. O sea que la misma red de Facebook había bloqueado la información para que no saliera del país hermano, que es un país hermano. Los chilenos son latinoamericanos como nosotros y sufren las mismas desgracias de este violento sistema que damos por objetivo, al igual que nosotros. Toda América Latina está sumida en el mismo tipo de violencia sistémica, porque toda América Latina vive bajo el mismo sistema, el sistema capitalista mundial.
Y hay algo muy particular con respecto a cuando uno habla de capitalismo, ¿no? Cuando uno parece que va a criticar al capitalismo, no faltan las voces, los decires que señalan eh, el carácter comunista, ¿no? Como que uno, si critica el capitalismo, es comunista. Nos vamos a convertir en Argenzuela, nos espían, hay espías cubanos, ¿no? Como que todo el tiempo que uno critica el capitalismo pareciera ser que uno pertenece a la otra variante que es el comunismo, a la alternativa al capitalismo, una de las alternativas al capitalismo, el comunismo, que a lo largo del tiempo fue reducido, fue señalado como un sistema negativo, como un sistema donde no existe la propiedad privada, como un sistema donde lo que vos tenías te lo iban a sacar, como un sistema donde, no sé en realidad, se crearon un montón de ideas alrededor del comunismo, se crearon y se expandieron por la sociedad a través de mensajes que lo único que hacen es sostener precisamente al capitalismo, ¿no? El peligro del comunismo, se decía en los 70s. Los golpes de Estado, por ejemplo, que se llevaron a cabo en América Latina durante los 60 y los 70, apoyados por la CIA, por el gobierno de los Estados Unidos, pretendían imponer modelos capitalistas, neoliberales, que no solo destruyeran la economía de esos países, sino que también eliminara todo rastro ideológico de lo que podía ser considerado como un peligro comunista. En nuestro país, además del comunismo, también se persiguió el peronismo, ¿no? Pero a grandes rasgos, los argumentos son los mismos. Se defendía una política, se defendía un sistema político que supuestamente era mejor y que ahora, en realidad, no mucho tiempo después, se considera el único sistema, pero que en ese momento se consideraba el mejor sistema económico-político del mundo. Y esto es una gran mentira. Entonces, uno se puede llegar a preguntar cómo un sistema político que generó desde la conquista de América, que el capitalismo tiene su origen en la conquista de América y en la expropiación de metales y en la esclavitud, cómo un sistema basado en el robo y la muerte logra establecerse en la mente de las personas como el mejor sistema posible. ¿Cómo llegamos a aceptar vivir en un sistema basado en la injusticia, en la desigualdad, en el hambre, en la muerte, en la pobreza y en el beneficio de unos pocos? ¿Cómo hicieron estos ideólogos del capitalismo para lograr someter a la humanidad y que esta humanidad viva dentro de este sistema injusto, asimétrico, etcétera, etcétera, y además lo defienda, ¿no? Porque es lo que está pasando ahora. Uno mira la televisión y toda esta gente que sale a protestar, ¿por qué protesta en realidad? O sea, están tan obnubilados, están tan aterrados de reconocer que viven una mentira, que salen a atacar. Ya vamos a hablar de esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hicieron? Bien, para dar esa respuesta, para entender cómo logran imponer una idea y hacer que la gente asuma esa idea como propia, vamos a retomar a otro autor, Roland Barthes, o Rolando Barthes, como le dicen en el barrio, que es un semiólogo francés muy, muy, muy inteligente. Roland Barthes le vamos a decir, Barthes lo que hace es crear o retomar un concepto de la semiología y de la antropología y desarrollarlo un poco, y es el concepto de mitología, ¿no? Mitología. Tal vez ustedes asocian la mitología, y no está mal, a esos relatos de dioses y héroes y del origen del mundo y del universo. Eso es una definición de mitología. Barthes nos da otra definición de mitología.
le da al término mitología un nuevo concepto que le permite a él entender cómo se configuran determinadas ideas en una sociedad. Entonces, él dice que la mitología, estos mitos, el nuevo concepto que él da, el mito es un mensaje cargado con una idea, y podemos agregar con una emoción, que se impone, que circula por la sociedad, que se hace circular por la sociedad, y que la sociedad adopta y repite, asume como propio y lo repite, sin pasarlo, sin tamizarlo, sin tamizarlo es la acción, por el pensamiento crítico, por la capacidad que tiene el ser humano, aunque no todos la desarrollan, de pensar sobre sus propias ideas. ¿No? Entonces, el mito es un mensaje creado que hace circular por la sociedad cierta información que no necesariamente tiene que ser verdad, pero que circula y que la gente asume como propia, y al asumirla como propia adquiere cierto carácter emocional y hace que las personas piensen que es verdad. Voy a dar algunos ejemplos de mitos que circulan por la sociedad. Uno clásico, ¿no? Cuando un hombre le dice a una mujer anda a lavar los platos. Andar a lavar los platos es una frase hecha, es una construcción, es un mito, que supone que el lugar de la mujer es la cocina. Esto supone además que ese lugar y la mujer son inferiores al hombre, que es el que se supone que puede hacer cosas que la mujer no. Todo esto es una construcción social, nada de esto es cierto. Pero el mito circuló durante milenios literalmente, y aún circula asociado a estas ideas, que por ahí son inconscientes, no necesariamente tienen que ser conscientes. Por eso es importante desarrollar el pensamiento crítico, porque nos permite repensar sobre nuestro propio pensamiento. Entonces, estas ideas circulan por la sociedad y uno las dice y las toma como propias sin tamizarlas por la propia crítica de nuestra razón, de nuestra racionalidad. Les doy otro ejemplo. Hace unos años la gobernadora, exgobernadora, gracias a quien corresponda, dijo algo en una reunión de personas muy ricas, dijo que era el pedo invertir en educación pública porque los pobres no llegaban a la universidad. Es inútil educar, o es inútil darle herramientas a los pobres para que puedan educarse y salir de la pobreza. Eso es lo que está diciendo detrás. Y esta frase dicha por una persona con la responsabilidad política que debiera tener, puede repercutir muy fuerte en una sociedad. Si yo soy pobre y tengo el autoestima bajo, probablemente crea que no voy a llegar a la universidad y asuma mi rol de la vida y le pido a Dios para tener un buen trabajo que me permita tener lo que otro tiene tal vez estudiando. Increíble. ¿Y por qué elegí ese mito, ese gran mito? Porque casualmente hace unos días salió en la televisión que los pibes iban a pasar de año sin estudiar, ¿no? Esa era la idea. Los pibes igual van a pasar de año. Entonces empezó a circular por las redes sociales, por el WhatsApp y demás, que los pibes iban a pasar de año. Entonces los pibes no estudian más, ¿no? Entonces se armó todo un revuelo en las redes sociales, de grupos de profesores diciendo no, que esto, que los pibes, que acá, que allá, que todo el trabajo al pedo, que pum, que pam. Y el sentido es el mismo. El sentido es que no estudies, que no pienses, que no desarrolles tu pensamiento crítico. Esa es la única forma de mantener naturalizado un sistema asimétrico y desigual. Que la gente que vive en ese sistema no piense sobre ese sistema y crea que ese es el estado natural de cosas, que sea natural la pobreza, que sea natural que las escuelas exploten, que sea natural que en las escuelas no haya ventiladores y haga mucho calor en verano, que en las escuelas no haya gas y haga mucho frío en invierno,
que no haya pizarrones de calidad, que no haya materiales, y pareciera que uno, docente romántico, lucha contra todo eso para poder transmitirle algo a sus alumnos y que se lleven y que les dure durante toda su vida. Sin embargo, hay atrás de toda esa secuencia, un sistema violento que permite que esto sea así. Un sistema que promueve esta desigualdad. Volvamos a los mitos. ¿Cómo construir una idea? Cuando surge esto de que los pibes iban a pasar, yo dije, hay que mirar al sesgo esto. No hay que observar el enunciado como manifestación de violencia subjetiva, sino que hay que ver qué hay detrás. Y cuando los pibes empezaron a decir que no iban a estudiar, que total pasaban de año, me puse a pensar en realidad que lo importante es entender por qué los pibes no quieren estudiar, por qué los pibes no encuentran en la escuela las herramientas que ellos necesitan para el futuro. Entonces, me pueden decir que la escuela da esas herramientas y la verdad es que no. Uno puede pensar de qué manera la escuela es parte de ese sistema violento y cómo la escuela, de alguna manera, a pesar del amor y a pesar del esfuerzo que hagan los docentes y directivos y auxiliares, cómo la escuela con sus contenidos, o asimismo con su estructura edilicia, o asimismo con su falta de materiales, está siendo partícipe de la construcción de la desigualdad social y de la naturalización de la violencia que representa la desigualdad social. En todas las culturas, en todos los tiempos hubo sistemas educativos, no por ahí tan complejos y elaborados como el nuestro, pero sí los hubo, y siempre fue importante ser partícipe del sistema educativo de una comunidad para que uno pueda desarrollarse como un ser humano y aportar su granito de arena a la sociedad. Tal vez el sistema educativo, al no atender a los individuos que lo componen y a las necesidades reales de esos individuos, no les esté ofreciendo a nuestros alumnos la posibilidad de desarrollarse como seres humanos, haciéndoles creer que van a ser alguien en el futuro, o que van a ser alguien si sacan buenas calificaciones, o si aprendiendo de memoria determinados textos, o determinados conocimientos que ya están completamente fuera del mundo, básicamente, ¿no? Como que la escuela en algún momento se convirtió en un ancla de un pasado que intentamos arrastrar hacia el presente, pero que ya está fuera de moda. Y se me puede criticar la creencia de que la escuela está de moda, pero no estoy hablando de la institución, sino de sus contenidos. Lo que hay que hacer es reformar los contenidos atendiendo a las necesidades reales para trabajar por una escuela que precisamente propicie la lucha contra la desigualdad social y que eso no quede en manos de uno o dos docentes, sino que sea todo un trabajo institucional. Claro que para pensar eso uno tiene que saber que todo eso debe organizarse desde un núcleo, desde un eje superior y que baja a través de documentos y a través de contenidos a las escuelas y que se pueda desarrollar. Pero si son precisamente los que están arriba los que organizan la desigualdad social, ¿cómo vamos a hacer con nuestra institución para revertir esa situación? Último ejemplo de mitos. Los jóvenes son el futuro. Me lo han dicho a mí. Vos sos el futuro. Pero el futuro no existe. El futuro es una construcción del lenguaje que utilizamos los seres humanos para darle coordenadas a nuestro discurso y situarlo en un momento presente. Entonces, si el futuro no existe y a mí me dicen que soy el futuro, ¿cuándo voy a ser? No voy a ser nunca. Porque cuando soy adulto, el futuro es de los jóvenes. Nadie te dice, cuando sos adulto, el presente es tuyo. Y si le decís a un joven, vos sos el futuro, y el futuro nunca llega,
¿En qué momento el joven asume su responsabilidad política por el mundo en el que vive y pone manos a la obra para desarrollarse lo mejor posible como ser humano y poner su granito de arena en la comunidad para mejorar la situación de todos? Entonces, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Y eso hay que remarcarlo, subrayarlo y recontra subrayarlo. Ustedes, jóvenes, son el presente. No es que va a llegar un momento en el futuro en que las decisiones las van a tener que tomar ustedes. Ustedes ya están tomando decisiones. Y la gente, los adultos, quizá creemos, todavía esperamos ese futuro en el que las decisiones las vamos a tomar nosotros. Y no, porque las decisiones las sigue tomando alguien más, a través del sistema, que es violento y que está naturalizado. Y se usan estos mitos, estos decires, para ponernos en conflicto entre nosotros, para que tengamos miedo, para que vivamos en conflicto con nuestra realidad y aspiremos a esa promesa del capitalismo, del progreso material, que algún día nos va a tocar a nosotros. Si me esfuerzo mucho y trabajo toda mi vida, por ahí antes de morir tengo algo. Y es muy triste. Es muy triste pensar que la vida pasa por el progreso material, que es la promesa del capitalismo, que es una promesa y no va a dejar de serlo nunca. Siempre va a ser una promesa, porque al momento de ser real deja de ser promesa. No va a ser real nunca. O sea, los que se benefician con estas ideas no somos nosotros, el pueblo, son los ricos, son los que toman la decisión de quemar bosques para plantar soja, para alimentar chanchos, para que millones de chinos coman carne de chancho y nuestro país se convierta en un chiquero, lleno de enfermedades y de mugre. Y ni hablar de la cantidad de toneladas de sangre y mierda que eso va a provocar. Entonces, no tomamos las decisiones. Somos grandes, pero no somos el futuro. El futuro es una construcción de un sistema que a través de estas formas violentas lo que hacen es reproducirse, reproducir la violencia y reproducirse como sistema. ¿Cómo lo hace? A través de los mitos. ¿Qué son los mitos? Enunciados, textos, decires. Hace poquito también, por ejemplo, hablando de violencia, un joven empezó a hablar en la televisión de que el trabajo dignifica y de que no hay que ayudar a la gente porque hay que darle trabajo, y al pibe lo mantenía la abuela. Y ahí me parece que está el mejor ejemplo de lo que es la ideología. Pausa para ver el tiempo. Bien, volvimos de la pausa. Hablamos de, primero, violencia. Violencia subjetiva, que es la que vemos, violencia objetiva, que es el sistema violento que produce el sistema, la violencia subjetiva y al mismo tiempo se oculta, haciendo que prestemos atención a la violencia subjetiva y que no atendamos a la violencia objetiva que está detrás, que es donde está la raíz. ¿Qué es esta violencia sistémica? Es precisamente el capitalismo, el sistema de competitividad, el sistema que dice que si nos esforzamos mucho vamos a ser alguien o vamos a llegar a algo, y así generaciones y generaciones pasaron su vida sin obtener absolutamente nada a cambio. Es un sistema que se presenta como natural, como lo dado, es un sistema abstracto, porque si uno estudia la historia del capitalismo se va a dar cuenta que está llena de violencia. Esto es algo que dice Marx y muchísimos teóricos posteriores a él, que cuando analizan el origen del capitalismo, ¿qué está? La conquista de América, el robo de los metales, el asesinato de cientos de aborígenes, de miles, de millones de aborígenes, la esclavitud, el hecho de que unas pocas personas puedan sacar beneficios económicos con un muy bajo costo, hace que aparezcan las grandes fortunas, los grandes bancos, que después dan préstamos a esos países pobres porque fueron saqueados por esas mismas riquezas, y que endeudan y endeudan y endeudan. A veces uno dice, cuando uno estudia tal vez la historia,
dicen, bueno, el sistema es así, no se puede cambiar. Como si el sistema fuera abstracto. El sistema no es abstracto, hay personas tomando decisiones. Hay personas que toman la decisión de, por ejemplo, poner un chiquero enorme en nuestro país. Hay personas que deciden quemar bosques para plantar soja, para vender, para generar más dinero, sin tener en cuenta la crisis ecológica en la que estamos viviendo. La crisis ecológica es real, y también es real que este es nuestro único planeta y que lo estamos destruyendo. Y no hablo solamente de los grandes cultivos transgénicos o de las grandes producciones agropecuarias, hablo de cómo eliminamos nuestra basura, qué hacemos con nuestra basura, por qué no reciclamos, por qué consumimos plástico como si el mundo no fuera a acabarse o como si esas cosas desaparecieran. Eso también es violento. Somos violentos inconscientemente con nuestra naturaleza, somos parte de la naturaleza, pero ese sistema, el capitalista occidental, nos hizo creer que nosotros éramos distintos, algo distinto a la naturaleza, algo que podía dominar a la naturaleza y ser superiores a ella. Pero la realidad es que respiramos oxígeno, que lo producen los árboles, y si no hay árboles no hay oxígeno, y si no hay oxígeno morimos. La cadena es muchísimo más compleja que la del árbol. En fin, entonces, hasta acá dijimos eso, dijimos que ese sistema se impone a través de ciertas mitologías que, que circulan por la sociedad, esos mitos que están en la sociedad y que aquellos que carecen de pensamiento crítico reproducen. Dimos algunos ejemplos, puedo dar más. Puedo contar una anécdota de una alumna que afirmaba que las pibas se embarazaban por un plan, decía, me acuerdo. Eso estuvo muy de moda, ese mito estuvo circulando muchísimo tiempo, el año pasado y el anterior, alrededor del debate sobre el aborto legal o el aborto clandestino. Entonces yo en un momento le dije de pensar críticamente lo que estaba diciendo y le pedí que se imaginara a una joven teniendo sexo con otro joven, pidiéndole que la embarace para cobrar un plan. Entonces, es violencia subjetiva afirmar eso, y es violencia subjetiva el hecho de que no tengamos educación sexual, el hecho de no poder acceder a preservativos o a métodos anticonceptivos eficaces. Es violento negar el impulso biológico que tiene el ser humano por el sexo en una sociedad, en un sistema que hizo del sexo un objeto de consumo. Fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Si el sistema capitalista occidental hace del sexo un objeto, lo cosifica y lo transforma en un objeto de consumo y te lo impone las 24 horas a través de publicidades y películas y series, ¿cómo pretenden que el ser humano, con esos impulsos biológicos, no busque mantener relaciones sexuales con alguien más? ¿No? Esto venía a base de, si no tienen preservativo, si no tienen con qué cuidarse, que no tengan sexo. O sea, fíjense cómo la persona que no se cuida porque no conoce los riesgos, al no tener educación, no conoce los riesgos, su ignorancia es exactamente la misma que la persona que afirma que lo hacen por un plan o que no deberían hacerlo, o etcétera, etcétera. Y todo eso es la violencia subjetiva. Detrás hay un sistema que a través de la ideología se reproduce y reproduce estas ideas, conservando los beneficios de una clase y mandando el resto del pueblo, el resto de la comunidad, a un estado de subsistencia increíble. Y habíamos terminado, antes del corte, habíamos terminado con la palabra ideología, y ahora la palabra ideología volvió a aparecer, y la palabra ideología es algo que aparece todo el tiempo. ¿Qué es la ideología? La ideología es el conjunto de ideas que determinan, el conjunto de ideas que posee un ser humano, que tiene un ser humano, y que de alguna manera definen su lugar en el mundo y su relación con el mundo.
Zizek dice, hablando de la ideología, que la ideología son como que cuando uno es niño, uno va caminando por un campo donde hay ideas flotando y que esas ideas se van pegando al individuo y van conformando su cuerpo ideológico. Esas ideas provienen de las personas que están en el entorno de ese niño, niña, niñe, y con su padre, su madre, sus abuelos, sus docentes, la televisión, las redes sociales. Esas ideas se empiezan a pegar al individuo y una vez que el individuo más o menos está armado, ya puede responder, ya no es de alguna manera tan influido ideológicamente por el exterior, sino que es influido ideológicamente desde el interior. No hace mucho salió también este niño defendiendo las ideas de sus padres, un niño de 9 años insultando por, a una señora por sus ideas, cuando a esa edad claramente, no digo que carezcas de pensamiento crítico, pero claramente a esa edad aspirás al reconocimiento de tus padres y es muy probable que repita sus ideas. Lo mismo pasó hace varios años con un chico de la misma edad que hablaba de Néstor y de Cristina. No digo que esté bien o mal, lo que digo es que ahí hay una construcción ideológica a la que debemos estar atentos. No solo porque el chico está repitiendo las ideas de sus padres, sino porque al mismo tiempo está siendo violento al momento de atacar las ideas de otro. Ahí está la violencia. La insultó, no sé qué le dijo, no importa, no viene al caso. Es violento que un chico esté condicionado de esa manera. Y todos estamos condicionados. Y todos estamos condicionados de la misma manera. Si no, pregúntense el famoso chiste de la ideología. ¿De qué cuadro sos? ¿De qué cuadro es tu papá? ¿O tu mamá? ¿O tu hermano? ¿O tu tío? Así como hay ciertos gustos musicales o artísticos o futbolísticos que adquirimos de chicos, así también hay un montón de ideas. El tipo que maltrata a la mujer y el hijo que está ahí mirando. Eso también es una idea que se pega y que conforma su estructura ideológica. No es moco de pavo el tema de la ideología. Y Zizek decía que la ideología son como unos lentes que uno se pone para ver la realidad y que si uno se quita los lentes lo único que ve es la basura que le provoca su propia ideología. No decía eso exactamente, pero la metáfora es muy interesante. Si yo me pongo, si la ideología es el cuerpo a través del cual me conecto con el mundo, podemos pensar la ideología como un par de anteojos que me pongo para ver la realidad. ¿Pero veo la realidad o veo mi ideología proyectada en el exterior? Eso es muy interesante. Con respecto a la deconstrucción que hablábamos en un principio y la ideología, la palabra deconstrucción empezó a resonar hace algunos años cuando el paradigma feminista empezó a revelar ciertas cuestiones sexistas que existían en nuestra sociedad y que terminaban revelando el nivel de machismo que este sistema poseía. Después los mismos voceros del capitalismo salieron a criticar y a defenestrar el feminismo con argumentos llenos de odio, carentes de sentido. Y fíjense que uno de los resultados de la deconstrucción del feminismo, o que el feminismo promovió, fue la aparición de la E, un morfema, una letrita ahí con cierta carga simbólica que no aceptaba el mandato de ser hombre o mujer, sino que iba más allá de la clasificación genérica y abría el campo de juego a una sexualidad no definida en términos binarios, macho-hembra. Y causó mucho revuelo, ¿no? Causó mucho revuelo, porque lo que denunciaba el feminismo era precisamente el tercer tipo de violencia que Zizek definía, que es la violencia simbólica, la violencia oculta en el lenguaje. Y la violencia simbólica va mucho más allá de la E, del todes. Está presente todo el tiempo. ¿Por qué?
porque la ideología se manifiesta a través del lenguaje. Si yo digo, ¡ay, qué negro de mierda!, estoy siendo violento simbólicamente a través del lenguaje, por más que la persona no sea negra, con más razón de hecho, porque considero que el negro es un color negativo, y eso es una construcción que tiene que ver con el racismo y con la conquista, con la colonización de nuestros hermanos africanos. Entonces ahí está la violencia simbólica, todos somos. Y después te dicen, pero negro de alma, ¿no? Aclaran. Es lo mismo, señora, es lo mismo. Está siendo racista igual. Y no se da cuenta, y ahí está la violencia simbólica. Por eso es importante la deconstrucción. Volviendo a la deconstrucción, y cierro con esto y leo un poema y no digo más. ¿Qué pasa con la deconstrucción? ¿Por qué tanto miedo a la deconstrucción? Porque la deconstrucción amenaza tu núcleo ideológico. Sí se dice que nos refugiamos en nuestra ideología y que sentimos nuestra ideología como un lugar seguro. Y la deconstrucción amenaza con romper esa zona de confort, y eso es la zona de confort ideológica, ¿no? Amenaza con romper esa zona de confort, no porque voy a perder mis privilegios, ponele que los tenga, sino porque va a revelar que como construcción mi ideología es una mentira. Entonces, ¿todo lo que creo es una mentira? Sí y no. Es una construcción. No es lo único que hay. No tenés la verdad. Nadie la tiene. Si encontramos la verdad, es como comunidad. Somos una especie. Somos células del mismo cuerpo, ¿no? Es como que el dedo meñique de la mano luche contra la oreja, porque el dedo meñique crea que es más importante que la oreja. ¿Hay más importante? ¿Hay? O entre todos conformamos un cuerpo social de individuos responsables políticamente que no tienen miedo de admitir que sus ideas son una construcción y por lo tanto esa construcción es susceptible de ser deconstruida. No tengo miedo de darme cuenta de que lo que viví hasta ahora es una mentira, si el resultado va a ser el camino hacia la verdad. Pero no todos son valientes. Hay mucha gente que tiene miedo. El miedo está presente en la naturaleza misma del ser humano. Y es algo que también es construido y es algo que también hay que deconstruir. Y me voy con un poema. Si lo encuentro. Espero que se haya entendido el tema de la violencia. Recuerden 3 tipos de violencia. Violencia subjetiva, que es la que vemos, la violencia sistémica, que es el capitalismo y este eurocentrismo, este occidentalismo, que busca que predomine el intelecto por sobre la emoción y el espíritu, y la violencia simbólica, que es la que expresamos a través del lenguaje y que le sirve al sistema sistémico para perpetuarse, naturalizándose, invisibilizándose. Y al mismo tiempo el término de mitología, que es, digamos, parte de la violencia simbólica, porque son enunciados que decimos sin tamizar por el pensamiento crítico y que construyen esta idea de normalidad. Un poema y me voy. América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Manuel Escorza. América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Aunque aprendí de niño, no me salen derechos los renglones. A cada sílaba tropiezo con cadáveres. Detrás de cada letra encuentro un hombre ardiendo y no puedo ni cerrar la A porque alguien grita como si se quedara dentro. Vengo del odio. Vengo del salto mortal de los balazos. En mi corazón
Está mi corazón sudando pumas. Solo oigo el zumbido de la pena. Yo atravesé negras gargantas, crucé calles de pobreza. América, te conozco. Yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía. Yo tenía 18 años, yo vivía en un pueblo pequeño, oyendo el diálogo de musgo de las tardes. Pero pasó mi patria cojeando, los ahogados empezaron a pedir más agua. Salían de mi boca escarabajos, sordo, oscuro, batracio, desterrado. Era yo quien humeaba en las cocinas. Amargas tierras, patria de cenizas. No me entra el corazón en traje de paloma. Cuando veo la cara de este pueblo, hasta la vida me queda grande. Pobre América. En vano los poetas deshojan ruiseñores. No verán tu rostro mientras no se atrevan a llamarte por tu nombre. América mendiga, América de los encarcelados, América de los perseguidos, América de los parientes pobres. Nadie te verá si no deshacen ese nudo que tengo en la garganta. América de los desaparecidos en democracia, podríamos agregar. Y este verso: amargas tierras, patrias de ceniza, no me entra el corazón en traje de paloma. No me entra el corazón en traje de paloma. Acá el poeta está haciendo uso de dos recursos. Por un lado la metáfora, por otro lado la alegoría. La metáfora está en no me entra el corazón en traje de paloma. Esto quiere decir que viviendo en un sistema asimétrico y desigual, no puedo meter mi sangre, mi vida, en un traje de paloma. Acá aparece la alegoría que representa la paloma, la paz. En tanto y en cuanto vivamos en un sistema violento, dice el poeta, no puedo hablar de paz, no puedo meterme en mi traje de paloma. Qué increíble. La metáfora, la alegoría. Bien. Gracias. Espero que les sirva y que hayan entendido.